Si las palabras tienen poder, la imagen también. Y si vamos a hablar de feminicidios, nos vamos a aproximar a través de la pintura. E iremos a 1935, cuando Frida Kahlo pinta unos cuantos piquetitos. La obra nació a partir de una nota roja que ella lee, donde un hombre asesina a su pareja y al ser interrogado, declara que solo le había dado unos cuantos piquetitos. La frase es brutal, porque minimiza el horror y la violencia extrema aparece disfrazada de accidente, de exceso emocional o de asunto doméstico. Miren, la pintura muestra a un cuerpo femenino ensangrentado sobre una cama. La sangre invade el espacio e incluso mancha el marco. El agresor permanece de pie junto al cadáver. Frida toma la información de la nota y la transforma en un exvoto. Exvoto es una pintura popular que consiste en ilustrar el milagro de un accidente, acompañado de un texto breve que narra la historia. Usualmente, las personas describen el milagro ante un asalto, de una enfermedad, de un accidente. Pero, ¿cómo te libras de un feminicidio? La imagen es incapaz de contener la violencia desmedida y el cuerpo desnudo no es erótico, es fatal. Y eso conecta precisamente con la preocupación central de una autora que es Emanuela Borsaquielo, que en su libro Reexistimos describe el concepto y las diferentes etapas para nombrar feminicidio. Nos explica que no es únicamente un crimen ni un hecho aislado. Es un cuerpo que sufrió diversas violencias y además es el resultado de una red compleja de poderes que involucra, sí, al agresor, pero también a instituciones, a la impunidad y a una sociedad que muchas veces normaliza la violencia contra los cuerpos feminizados. Resulta tan importante la palabra porque no es un detalle lingüístico, no es un adorno, es una decisión política, porque Borsaquielo en su texto recupera cómo feministas latinoamericanas como Marcela Lagarde y Julia Munarrés sacan este fenómeno de categoría académica y la convierten en una herramienta para evidenciar que estas muertes tienen una raíz estructural. Por un lado, el patriarcado, y por el otro, las relaciones históricas de desigualdad entre hombres y mujeres. Normalizar imágenes donde se muestran cuerpos asesinados sin contexto los convierte en objetos de consumo mediático. Las fotografías y titulares repetidas una y otra vez borran la historia de las víctimas y produce una indiferencia. Lo que sucede en unos cuantos piquetitos es que Frida no solamente representa un asesinato, representa la forma en la que una sociedad trivializa la violencia contra las mujeres.
Y la frase del asesino es brutal, porque es una acusación en la que la cultura minimiza los golpes, las amenazas y los asesinatos. Pero ¿qué hacemos hoy con todas esas imágenes y palabras que transmiten los medios de comunicación cuando hablan del fenómeno del feminicidio? Borsaquielo dice: es necesario reconstruir la vida, la memoria y los vínculos comunitarios. Frente a un sistema en donde las víctimas se reducen a cifras, es necesario recuperar nombres, historias, gestos y afectos. Resignificamos a través de marchas, memoriales, los bordados con nombres de desaparecidos, las fotografías que sostienen madres y colectivas feministas para volver visible vidas que el sistema intentó e intenta borrar. Por eso me parece pertinente agregar a otra autora cuyo pensamiento es lúcido y amplio, porque no solo hay feminicidios, sino hay transfeminicidios y hay políticas post-mortem. ¿Qué sucede? La violencia contemporánea ya no solo busca controlar la vida de ciertos cuerpos, sino también administra su muerte. Se nos enseña a través de la pedagogía de la crueldad qué cuerpos son considerados desechables, porque la muerte se convierte en un mensaje político y además son utilizados para producir miedo, disciplinamiento y control social. Estos fenómenos, el feminicidio y el transfeminicidio, nos dice quién merece vivir y quién puede ser eliminado sin consecuencias. Es necesario nombrar la violencia, es necesario construir memoria frente al olvido y también preguntarnos quiénes se siguen quedando fuera de esa memoria. Las personas trans, las personas disidentes, también enfrentan otras formas específicas de violencia extrema. ¿Y qué sucede con las familias que quedan marcadas por estas tragedias? Aquí nos reúne en principio el dolor y la indignación, en especial el dolor de Javier Sicilia. Desafortunadamente no es el único dolor y precisamente por eso voy a leer el poema de Cristina Rivera Garza que escribió con palabras de Luz María Dávila, la madre de dos muchachos asesinados. De dos muchachos asesinados en Salvarcar, Ciudad Juárez, el año pasado, con palabras del poeta Ramón López Velarde, de la reportera Sandra Rodríguez Nieto y la propia Rivera Garza. Discúlpeme, señor presidente, pero no le doy la mano. Usted no es mi amigo. Yo no le puedo dar la bienvenida. Usted no es bienvenido. Nadie lo es. Luz María Dávila, Villas de Salvarcar, madre de Marcos y José Luis Piña Dávila, de 19 y 17 años de edad. No es justo, mis muchachitos estaban en una fiesta y los mataron. Masacre del sábado 30 de enero en Ciudad Juárez, Chihuahua, 15 muertos. Quiero que usted se disculpe por lo que dijo, señor presidente, que eran pandilleros. Es mentira. Uno estaba en la prepa y otro en la UACH. No estaban en la calle, estudiaban y trabajaban. Porque aquí, en Ciudad Juárez, póngase en mi lugar, Villas de Salvarcar, mi espalda, mi fulmínea paradoja. Hace 2 años que se están cometiendo asesinatos, se están cometiendo muchas cosas. Cometer
Es un verbo fúlgido, un radioso vértigo, un letárgico tremor. Se están cometiendo muchas cosas y nadie hace algo. Y yo solo quiero que se haga justicia, y no solo para mis 2 niños, los difuntos remordidos, los fulminios masacrados, los fúlgidos perdidos, sino para todos, justicia. Encarar, espetar, reclamar, echar en cara, demandar, exigir, requerir, reivindicar. No me diga, por supuesto, haga algo. Si a usted le hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino, debajo de las piedras, debajo de piedras, debajo de... Pero como yo no tengo los recursos, limosnas para las aves, mis huesos, mi carne, de tu carne mi carne, póngase en mi lugar, póngase mis zapatos, mis uñas, mi calosfrío estelar. No los puedo buscar porque no tengo recursos. Tengo muertos a mis 2 hijos. Viactor, entierro a cielo abierto, que significa literalmente dar limosnas a los pájaros. Tengo mi espalda, mi lágrima, mi martillo. No tengo justicia. Póngase en su sitio, Villas de Salvarcar, ahí donde mataron a mis 2 hijos. Usted no es mi amigo. Esta es la mano que no le doy. Póngase, señor presidente, en su lugar. Le doy mi espalda, mi sed. Le doy mi calosfrío ignoto, mi remordida ternura, mis fúlgidas aves, mis muertos. Y la mujer bajita, de suéter azul, salió del salón limpiándose las lágrimas. Casi un siglo después, unos cuantos piquetitos, sigue interpelándonos porque la frase del asesino continúa resonando en muchas justificaciones contemporáneas. Cambian las palabras, pero persiste la lógica. Fue un arrebato, estaba celoso, ella lo provocó. Son discursos que buscan minimizar la violencia y desplazar la responsabilidad. Frente a ello, la respuesta feminista ha sido construir otras palabras, otras imágenes y otras memorias. Nombrar feminicidio donde antes se decía crimen pasional. Y nombrar transfeminicidio donde antes solo había silencio. Hoy se muestran la vida de las víctimas, no únicamente la escena de su muerte. Se construyen archivos, testimonios y memorias colectivas. La lucha contra los feminicidios y transfeminicidios no consiste solo en castigar a los culpables, sino en transformar la cultura que hace posible esos crímenes, en rechazar la normalización de la violencia y en defender la idea de que ninguna vida es desechable. Detrás de cada cifra hay una historia. Detrás de cada nombre hay una vida interrumpida. Y detrás de cada acto de memoria existe una posibilidad de justicia. Borja Akielo, Frida Kahlo y Sayak Valencia nos recuerda que recordar no es permanecer en el dolor. Recordar, sí, es una forma de resistencia. Recordar también es una forma de existencia. Y sobre todo, recordar es una manera de impedir que la violencia tenga la última palabra.